presento ahora a la siguiente oradora, María Laura Tinelli, Malala, también conocida por ese nombre. Es la directora y fundadora de Acrux Partners. Tenemos el placer también de tenerla acá, que no siempre es posible porque ella divide su tiempo entre Argentina e Inglaterra. Así que muchas gracias por venirte. Y creo que ella tiene un rol muy clave en el Cono Sur, promoviendo la inversión de impacto desde su emprendimiento, su empresa ya. Con Acrux fue una de las creadoras de los primeros bonos de impacto en la región. Así que de verdad es un placer tenerla acá. Y les quiero agregar una anécdota cortita, que sabíamos que ella venía y queríamos como aprovechar su tiempo y toda su sabiduría, y ella sin dudarlo enseguida dijo que sí, tengo estos espacios libres, y ayer, por ejemplo, se fue toda la tarde hasta Durazno, fue y volvió para dar un taller a jóvenes que están estudiando ya, que para mí eso habla mucho de ella, de que sabe un montón y sabe compartirlo también. Así que las dejo disfrutar de Malala. Con muchos amigos uruguayos con quien venimos co-construyendo esta nueva versión del capitalismo reseteado, que la llamamos inversión de impacto, pero que también se llama de muchas otras maneras. Entonces hoy quería charlar con ustedes un poco acerca de por qué la inversión de impacto y qué viene a ser la inversión de impacto dentro de todo lo que venimos charlando el día de hoy y dentro de lo que todos ustedes trabajan, el rol de los inversores en cambiar el sistema para bien. Voy a empezar a hablar por el manual del capitalismo, o así es como la mayoría de nosotros lo entendimos o lo entendemos. Lo entendimos hasta hace un tiempo, en mi caso, o nos lo enseñaron así. Adam Smith, que es el que acuñó el término de la mano libre del mercado, se lo conoce por este libro, que es La riqueza de las naciones, en donde él menciona una vez la mano libre del mercado. Si ustedes leen el libro y buscan, está mencionado una vez. Y después habla de un montón de otras cosas. En La riqueza de las naciones, Adam Smith en realidad lo que hace es como una segunda fase de su primer libro, que se llamaba La teoría moral de los sentimientos, que lo escribió en 1759. Y lo fue iterando a lo largo de su vida. La última publicación fue un año antes de morirse. En la teoría moral de los sentimientos, él habla de que ninguna parte del sistema puede crecer en detrimento de las otras. Entonces, él dice que los sentimientos que mueven al hombre no son solo la maximización de su beneficio personal, sino que también está movido por sentimientos de generosidad, sentimientos de bien público, sentimientos de justicia, y que eso, junto con su sentido de racionalidad por generar una vida digna para él y para sus familias, es lo que mueve al sistema. Pero que el sistema se rompe si una parte crece por encima de las otras. Entonces, después él publica su segundo libro y habla de la mano invisible del mercado, pero en realidad no se lo puede entender, no podemos entender cómo concibe él el sistema sin entender que en realidad toda la economía no se mueve y todo el mercado, estamos muy acostumbrados a hablar de mercado, no ocurre en un vacío. El mercado, el ágora de los griegos, es la confluencia entre la comunidad y la naturaleza. Y es en donde las personas interactuamos y transaccionamos, como dice Bernardo del Toro, no solo bienes y servicios económicos, sino también emociones. Transaccionamos política, transaccionamos cultura, creamos comunidad. El mercado es lo que nos une como comunidad y es donde interseccionamos con la naturaleza y con cómo producimos. Entonces es importante a veces leer o releer al padre del capitalismo con esta mirada y entender que la visión meramente económica primero no nos sirve, y hoy es la viva prueba con todos los ejemplos que nos han dado, de que así no va más y de que en realidad nunca fue concebido de esta manera. Esto viene del World Economic Forum, lo publican todos los años. Esto se sientan a la mesa un grupo de expertos que vienen desde los gobiernos hasta el sector financiero, sector corporativo, ONGs, y mapean los riesgos que los actores de líderes mundiales, digamos, consideran son los que van a tener mayor impacto negativo en la comunidad y en la economía, y por otro lado, los que tienen mayor probabilidad de ocurrir. Lo verde es el medio ambiente,
lo azul, perdón, es la política, lo amarillo son riesgos cibernéticos, ataques cibernéticos, etcétera, y lo violeta son riesgos políticos. Entonces, ellos mapean todos los años los riesgos a los que nos enfrentamos como comunidad global, y si ustedes miran esto año tras año van a poder ver una tendencia clara a cómo, por ejemplo, en los últimos años los riesgos medioambientales van subiendo, no solo en la escala de la intensidad del impacto que eso va a tener, sino también en la probabilidad de que ocurra y el daño que eso puede ocurrir. Pero también lo que vemos acá son dos fenómenos. El primero es la tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes habla de que cuando un actor del ecosistema o un grupo pequeño de actores actúa para beneficio propio sin considerar el impacto que tiene en el resto, eso genera un problema para el grupo más grande. Y esto es lo que estamos viendo hoy, con el medio ambiente, con la inequidad social en la que vivimos. La segunda tendencia que vemos acá es que podemos agrupar estas variables que ellos miden todos los años en tres grandes grupos, en la A, la S y la G, en problemas de gobierno corporativo o de gobierno, en problemas medioambientales y en problemas sociales. Y en realidad, usando este mapa podemos entender por qué el sector corporativo y el sector financiero también están empezando a prestar cada vez más atención a estos lineamientos que vienen embotellados, si se quieren, o empaquetados en la A, la S y la G, porque son tangibles, porque son reales y porque hacen que podamos operar de manera menos eficiente en este mercado o en esta construcción del desarrollo tanto de compañías como de países como de la sociedad en general. Entonces, lo que vemos hoy es que están muchos actores de mercado trabajando en la construcción de este nuevo sistema que sea más respetuoso del balance que debe haber entre la A, la S y la G, pero a la vez vemos que tenemos que desandar un camino que lleva muchos años. Un ejemplo que a mí me impactó fue que de 1978 a ahora, en promedio, el ingreso de los directores de las compañías creció en un 940%. Mientras que el ingreso promedio de los trabajadores de esas mismas compañías creció un 12%. Entonces, en 41 años hemos logrado sembrar la inequidad de una manera formidable. También vemos esto en la naturaleza, lo que está pasando en Brasil, y un dato del país del que vengo, Argentina deforesta una cancha de fútbol por minuto. Perdimos 12% de los bosques que tenía el país en los últimos años. Y esto es, una vez más, una demostración de que estos puntitos en un diagrama que lo discuten en el World Economic Forum son algo muy real y es parte de por qué el sistema no está funcionando y por qué tenemos que volver a las bases del sistema capitalista como fue concebido en el origen. Entonces, hoy hablamos un montón de los millennials y la generación Z, esta generación que nos inspira a hacerlo mejor. Traigo esta foto a colación, pero en realidad quiero hablar de la presión que viene de abajo hacia arriba para cambiar el sistema y en la que estamos todos imbuidos. Los millennials y la generación Z son una fuerza importantísima para hacer que esto ocurra. Pero también, y siguiendo un poco con lo que comentaba Jackie Pelz esta mañana, de que estamos en una era de cambios, en una era de cambio, yo creo más que estamos en un cambio de era, ¿no? Perdón, era de cambios o cambio de era, yo creo que estamos en un cambio de era, que viene de la mano de ellos, pero que también viene de la mano de nosotros. El 19 de agosto, el World Business Leaders Council lanza una comunicación formal, está compuesto por 192 CEOs de las compañías más grandes del mundo, en donde dicen que generar valor y generar ganancias solo para los accionistas, sin considerar a los empleados, a la comunidad, al planeta, a los otros stakeholders, que no existe esa palabra en español, es importante y es un requisito que se le hace a todas las corporaciones que funcionan en la economía americana y en las economías mundiales. Entonces, 192 CEOs se ponen de acuerdo para decir, basta, hasta acá, no podemos seguir así. La ganancia de accionistas desmedida, sin propósito, no tiene ningún sentido. O Larry Fink, que es el CEO de uno de los fondos de inversión
de capital privado más grandes del mundo, que se llama BlackRock, que en el 2018 y en el 2019 le escribe una carta a todas las corporaciones en las que invierten, que son muchas, para decirles, señores, a partir de este momento, si ustedes solo me reportan información financiera y no me demuestran cómo además están considerando al planeta, a las sociedades donde operan y a las comunidades que trabajan con ustedes, no me sirve más, vamos a perder el interés de invertir en ustedes, tienen que hacer algo más. Estos son cambios que hablan también de que esta presión que viene de abajo hacia arriba, viene no solo de la mano de los millennials y la generación Z, sino que viene de la mano de todos nosotros. Viene de la mano también de la naturaleza. A mí me gusta lo que hizo Ecuador con su constitución, en donde le dan personería a la naturaleza. Entonces cualquiera de nosotros, si eso ocurriera en nuestros países, podríamos salir a defenderla. Podríamos poner un caso contra el Estado si alguien viola la naturaleza, porque tiene derechos como cualquiera de nosotros. Y la naturaleza también está empujando de abajo para arriba. No sé si alguien oyó hablar de lo que son los stranded assets. En inglés suena lindo, en español quiere decir son activos que no podés usar. El mejor ejemplo que tengo para darles es una compañía que explota hidrocarburos. La compañía está valuada en miles y miles de millones de dólares porque tiene no solo un profit que va generando trimestre tras trimestre, sino también porque tiene una proyección de la explotación de recursos que están enterrados en la tierra o enterrados abajo del mar. Hoy en día esas compañías pierden rápidamente el valor. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que si explotaran esa proyección de extracción de hidrocarburos que tendrían a su disposición, si no nos hubiéramos dado cuenta que tenemos que parar, y como decía la compañera hace un ratito, que tenemos que moderar, no tendrían más mercado, no podrían venderle a nadie más, porque se acaba el planeta donde están operando. Entonces, rápidamente, el mundo financiero está virando a entender que esas compañías perdieron gran parte de su valor. Entonces yo veo que este empuje de abajo hacia arriba viene por las nuevas generaciones, viene por los líderes y tomadores de decisión y todos nosotros que somos una generación más vieja que ellos, que estamos arando el terreno y empujando, y viene también de la mano de la naturaleza que nos está pegando un cachetazo para que nos demos cuenta de que no podemos seguir así. También la presión viene de arriba hacia abajo. Acá no se ve muy bien, pero ven esta curva muy ascendente y vertical que se da principalmente después de la última crisis financiera. Cuando cae, crisis financiera del Ecuador para arriba, que la sintieron fuerte acá, o en Argentina fue una crisis más. Pero en el 2008 cae Lehman Brothers, se quiebra el sistema financiero internacional y al hacerlo los gobiernos salen con plata de los impuestos a salvar a la banca. A la vez empiezan a regular, porque dicen, no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir, no podemos permitir que por el egoísmo o la maximización de los beneficios financieros de unos pocos, todos se arruinen. Entonces vemos un auge de regulación y políticas en materia de ASG, Ambiente, Sociedad y Gobierno Corporativo, hacia el sector financiero, que a su vez se complementa con un montón de acuerdos y principios que se firman de manera voluntaria, como los principios de las Naciones Unidas para la inversión responsable, como el Pacto Global de Naciones Unidas, como los principios para la inversión de impacto de la IFC, y que se suma ahora una fuerte presión por medir impacto, reportarlo y hacerlo de la manera más coherente y más seria y más como rastreable posible. Iniciativas como el sello de ODS o como algunas de las iniciativas que se mencionaron hoy, de que está trabajando Sistema B con ODS, son parte de esa regulación más eficiente que el mercado o estos actores clave del mercado están haciendo sobre el sector financiero. Y esto ha generado un efecto muy positivo. Esa misma crisis financiera internacional y esta misma crisis, porque estamos llegando al límite del planeta en cómo consumimos y en cómo producimos, hace que hoy en el mundo haya 2.400 inversores grandes, inversores institucionales, que voluntariamente se suscriben a los principios para la inversión responsable y que al hacerlo tienen el mandato de comenzar a considerar cuestiones medioambientales, sociales y de transparencia en el gobierno corporativo dentro de su análisis de inversión y dentro de cómo invierten.
El PRI representa hoy, estos inversores, estos 2.400 inversores, representan hoy en el mundo 89.6 trillones de dólares en activos bajo administración, lo cual no quiere decir que estén invirtiendo toda esa plata con esa conciencia. De esos casi 90, solo 23 trillones de dólares son invertidos con esta lógica y esa inversión es rastreable. Pero lo interesante de acá es entender algo que a mí me asombró mucho. Yo trabajé para el PRI durante unos 5 años antes de crear Acrux, y lo que más me asombró, mi momento eureka, fue entender que estos grandes dueños del capital internacional son en realidad fondos de pensión y deberían estar al servicio de nosotros. Y acá vuelvo a lo que decía antes y que el mercado no ocurre en un vacío, el mercado ocurre en la intersección entre la sociedad y el medio ambiente. Es donde todos transaccionamos mucho más que valores económicos. Y si a nosotros nos preguntaran, como ahora es factible y se puede hacer en Europa, ¿qué es lo que queremos hacer con estos fondos de pensión que están guardando con un cumplimiento de su rol fiduciario para el futuro? Probablemente muchos de nosotros no diríamos, mira, sí, invertirlo en armas porque eso es lo que más da, invertirlo en hidrocarburos o trabajo esclavo que nos va buenísimo, me da un retorno trimestral y lo demás, bueno, ya verán las próximas generaciones. Muy probablemente elegiríamos otra cosa. Entonces, está bueno entender que tenemos el derecho, nomás como aportantes de algún fondo de pensión, de empezar a reclamar que nuestro capital se invierta con esta lógica diferente. Por suerte, el sector financiero se dio cuenta, la regulación ha ayudado muchísimo a que esto así sea, a que el rol fiduciario que tienen los fondos de inversión y de pensión cambie para incluir el deber del cuidado de la naturaleza y el deber del cuidado de las sociedades donde operan como parte del deber a la par de generar un buen retorno para sus pensionistas. Entonces, esta es como la primera gran foto del mercado de inversión orientado hacia la inversión responsable. Y el segundo clic es la inversión de impacto, que es en realidad a lo que me he dedicado, a lo que se dedica Acrux, que hoy en el mundo representa 502.000 millones de dólares. De nuevo, no todo esto está invertido, hay una intención de inversión y después hay una parte que está invertida. La inversión de impacto viene creciendo a un ritmo del 17% anual promedio, lo cual es altísimo para el sector financiero. No hay muchas clases de activos que crezcan a esta velocidad y por muchos años consecutivos desde que se empezó a medir. En América Latina, la inversión de impacto dentro de lo que son inversores locales se ha duplicado en los últimos años y por otro lado se empiezan a ver como un cambio en qué tipo de empresas están recibiendo este tipo de inversión, qué tipo de fondos están surgiendo y se empiezan a ver las primeras salidas. O sea, esos inversores que vinieron a invertir a la región o que nacieron de la región empiezan a ver las primeras salidas exitosas de las inversiones que hicieron. Lo cual denota que hay un crecimiento en la región y en el mundo muy importante. América Latina es el segundo destino de este tipo de inversiones a nivel global en cuanto a interés de estos inversores internacionales y estamos en posición de recibir, si estamos listos para esa oferta de capital, unos 33.000 millones de dólares. Entonces, estamos en la mira de muchos de estos inversores, no solo porque tenemos buena capacidad emprendedora, tenemos iniciativas interesantes, sino también porque acá se dan algunos de los problemas más grandes a resolver a través de alinear el poder del sector financiero con las necesidades de cambio, tanto en cuestiones de inequidad social como en cuestiones medioambientales. Entonces, América Latina, por su matriz productiva, que se dedica a la explotación de recursos finitos, no importa el país que miremos, en donde existe una gran inequidad social, es una de las regiones del mundo con mayor inequidad social, es atractiva para generar esos cambios que hacen falta a través de invertir. ¿Y por qué? Porque, como decía Gaby esta mañana, el sector financiero es el sector que por excelencia tiene la capacidad de generar este cambio, tiene la capacidad de generar un efecto cascada, desde la intención de inversión hasta las empresas en las que se invierte, hasta el impacto que esas empresas generan y cómo se le exige. Y es por eso que la inversión responsable y la inversión de impacto son tan importantes y un ingrediente tan importante para cambiar muchas de las situaciones que hoy discutimos acá, que muchos de ustedes
tratan de cambiar a través de las empresas que representan o a través de las empresas que crearon, y es como también lo que nos congrega a todos, ¿no? Si nos acordamos de que el mercado es lo que nos invita a transaccionar en muchos órdenes de nuestra vida, este es uno de los condimentos esenciales del mercado, es donde transaccionamos también lo económico. Es por eso que al ver este crecimiento en América Latina, este mapa era muy distinto hace 2 años, no había tantos fondos dando vueltas, invirtiendo en esta región. A mí me llena de esperanza, en decir, bueno, se están alineando los actores que necesitan alinearse para cambiar el paradigma para bien. Entonces, y para ir cerrando, lo importante es volver a las bases. Entonces yo al principio hablé del libro La riqueza de las naciones, pero este es el libro que hay que leer primero. Este es el libro en donde Smith explica cuál es la base de la teoría de mercado. Lo que tenemos que hacer es rehumanizar al mercado. Hemos deshumanizado al mercado. Y en ese rehumanizar al mercado, en ese volver a acordarnos que en el centro del mercado estamos nosotros y está la naturaleza, vamos a volver a las bases, vamos a volver a entender que no solo importa el beneficio personal o el beneficio de unos pocos en detrimento de la mayoría, sino que también tenemos que considerar que no podemos crecer si todos no crecemos de manera relativamente equitativa. Entonces los dejo con esta reflexión que sale de la lectura de ambos libros y los invito a seguir este camino. Creo que, como decían a la mañana, estamos en un cambio de era, estos cambios toman mucho tiempo, probablemente veamos los albores del cambio que estamos sembrando ahora. Lo importante es que no bajemos los brazos, que trabajemos en conjunto con las nuevas generaciones y bueno, y que lo hagamos desde todos los sectores. Así que muchas gracias y un placer.